Cada jueves en la Biblioteca Municipal de Peñaranda, José Luis Sánchez nos recomienda un libro. Hola José, ¿qué tal estás? Muy buenas. Hola Miguel. Pues encantadísimo de que estes aquí con nosotros. Con este tiempo que hace, además de lluvias y estas cosas, pues apetece también leer, ¿no? Otoño. El otoño es propicio para muchas cosas, entre otras, bueno, salir al campo a recoger setas, dar paseos cuando el tiempo lo permite, pero también es una época de más recogimiento, donde quedan menos horas de luz al cabo del día y más horas disponibles para las lecturas y cosas así, que hoy os traigo algo distinto, algo diferente al resto de los días. Pues estamos entonces deseosos de que, si no te importa, nos leas un fragmento. No es una novela ni nada de esto, es un ensayo y luego os digo por qué. Vale, perfecto. Pues te escuchamos. Las leyendas sobre brujas de Castilla y León, también llamadas bruxas y meigas en algunas regiones leonesas, suelen entremezclarse con las creencias de sus habitantes hasta volverse casi indistinguibles. En estos relatos, a caballo entre la fantasía y la realidad de quienes los cuentan, hallamos características similares a las de diversos puntos de la península, aunque las brujas de la zona también poseen sus peculiaridades. Para empezar con las costumbres comunes, las brujas castellanas y leonesas habitúan a colarse en las casas para cometer sus fechorías, que podían ir desde los simples hurtos hasta el asesinato. Así lo creían en Calzada de los Molinos, Palencia, pueblo rico en relatos fantásticos, donde se decía que se hacían invisibles para meterse en las casas y robar, o que podían matar con la simple mirada. Y en la localidad palentina de Villosilla, por su parte, afirmaban que por las noches se dedicaban a soltar el ganado para que escapara. Acudiendo a Quintanilla de Sollamas, en León, es posible hallar un cuento similar al de otras regiones españolas relacionado con la afición de las brujas al vino. Cuentan que el dueño de una bodega notaba cómo las cubas se vaciaban cada noche. Una de estas, al pasar junto a la puerta, escuchó: «Por encima de paredes y por debajo de sebes, a la cuba de fulano me llevedes». Y resultó que eran las brujas quienes bebían el vino y se colaban en la bodega por el ojo de la cerradura. A estas brujas de los cuentos se las suele describir de la manera clásica como mujeres viejas y feas que han pactado con el demonio. Y de nuevo la figura mítica se confunde con la real y muchos no dudaban en identificar a ciertas vecinas como poseedoras de poderes malignos. La gente de villas como San Pedro de las Herrerías, en Zamora, dice que tienen una marca en el ojo con forma de pata de gallina, aunque también se las puede desenmascarar con los métodos habituales, como dejando una escoba invertida sobre la puerta o el misal abierto al terminar la misa. En ambos casos, la bruja no podría salir de la habitación o la iglesia en la que se encontraran. Contra sus malévolas acciones igualmente se solían recetar el uso de cartillas en latín o evangelios normalmente vendidos por monjas y colgados sobre los lechos de las personas o en las cuadras de los animales. En esta última estancia resultaba capital que sus dueños permitieran la proliferación de telarañas, pues según la tradición de comarcas como la de la Arlanza en Burgos, atrapaban a las brujas que pretendían atacar al ganado. La bruja vampírica, capaz de penetrar por cualquier orificio o cerradura para matar niños y sorber sangre humana, también es habitual por estas tierras. En la villa salmantina de Monsagro, las brujas se colaban en las alcobas, adoptando la forma de niebla o de pequeñas luces para morder y chupar la sangre de los durmientes. Así, estos se despertaban a la mañana siguiente con marcas de dentelladas por todo el cuerpo. Por último, también podríamos hablar largo y tendido de las transformaciones de las brujas. A este respecto es curioso que más allá de los animales, gato, perro o lechuza, también podían adoptar apariencias vegetales. Al menos así lo afirmaban en el municipio de Gordón, donde cuando las vacas no daban leche, los campesinos la emprendían a golpes con los matorrales cercanos, creyendo que eran brujas disfrazadas que lanzaban maleficios al ganado. Otra de las apariencias más extrañas y preferidas por las brujas de la región era la de remolinos de polvo, hasta el punto de que en ciertos lugares de León las rachas de viento que se colaban en las casas eran tomadas por corros de brujas.
En Salamanca, los remolinos se creían causados por las brujas recién casadas y en el cercano pueblo de Calzada de Béjar reciben el nombre de brujas catalanas. Más sonoro es el término usado en la villa zamorana de Fuente la Peña para referirse a esos remolinos, que no es otro que el de puta vieja. De hecho, en ciertos lugares de León, cuando se veía uno de estos remolinos acercándose, había quien solía formar una cruz con los dedos, besarla y decir: la bruja, yela ti fulana, miraila, mirai cómo fuye, anda el demonio, ti meiga. Muchos relatos nos hablan también de los habituales diablillos familiares que a veces recibían aquí el nombre de enemigos o enemiguillos. De nuevo eran descritos como personajes diminutos que asistían a brujas y hechiceras y se recluían en botes pequeños o alfileteros. En la Merindad de Sotocuevas, Burgos, se habla de un hombre que por error destapó un bote que su mujer guardaba sobre la chimenea y de él salieron en tropel los demonios que acto seguido comenzaron a llenarle las piernas de pinchazos. La mujer, quien evidentemente era bruja, los hizo volver al bote diciendo: capilla santa para mí sacrosanta, enemiguillos, salid, nunca volved allí. También son expertas las brujas castellano-leonesas en echar el mal de ojo. Otro cuento popular, a menudo contado como suceso real aquí y allá, nos habla de una bruja que secó los pechos de una mujer porque su marido le había negado una limosna. Para alimentar a su hija recién nacida, el hombre compró una burra, pero la bruja la secó también. Así que el marido solucionó el asunto a la vieja usanza, empleando un método común a muchos relatos de la región, que no es otro que darle una paliza a la bruja. Tras ello, su mujer e hija sanaron milagrosamente. Algo más sofisticados y pacíficos eran los ya clásicos amuletos como la higa, las patas de tejón y el coral, los recitales de versículos de la Biblia o las cédulas o escapularios y estampas bendecidas como aquellas popularizadas en Astorga y sus alrededores con la figura impresa de San Caralampio, abogado protector contra las brujas. Para proteger a los niños más pequeños, encontramos por toda la península y muy particularmente en la meseta castellana abundantes amuletos bautismales que se prendían a sus ropas para que los acompañasen en el peligroso trayecto desde su casa, donde se habían resguardado desde su nacimiento, desde su casa hasta la iglesia, donde el agua bendita les concedería la anhelada protección divina. Dichos amuletos podían acumularse hasta formar ristras o incluso cinturones bautismales que rodeaban por completo a los infantes con auténticos tesoros capaces de protegerlos de todo mal. También podía recurrirse a un antiguo ritual para curar a los niños del cullitizo, como se conocía al mal de ojo en León. El ritual consistía en llevar al infante a un cruce de caminos y una vez allí esperar a que pasara un caminante. Cuando eso ocurría, había que acercarle el niño sin perder un segundo mientras se decía: «Hombre de buena fortuna, quítame el cullitizo a la criatura». A lo que el interpelado, si conocía el rito, había de saltar por encima del niño, librándolo así de todo mal. También, en el Bierzo leonés, para alejar los maleficios y seres de las tinieblas, se daban saltos sobre fumazos que quemaban orégano y ruda ante cada casa durante la noche de San Juan, mientras se decía: «Si eres brusa, te reniego, si eres demo, vaite al infierno». José, ¿qué nos has leído? Pues mira, os he leído un fragmento de un capítulo de un libro que acaba de entrar en la biblioteca, que se llama Breve viaje por la España de las brujas. Bueno, este libro le he adquirido recientemente para la biblioteca esta misma semana. ¿Por qué? Porque está escrito por Javier Prado Coronel. Javier Prado Coronel es la persona que va a venir mañana y pasado a darnos sendas charlas en el teatro de aquí del CDS, de la biblioteca. Entonces, a mí los temas que él trata o que suele tratar me seducen, lo trata desde un punto de vista riguroso y serio, y yo quería que al menos este libro que él ilustra también junto a una chica, se llama Clara Díez,
con unas ilustraciones preciosas que me gustan mucho. El libro es una maravilla de ojear y de ver, y está perfectamente editado. Entonces yo quiero que nos deje una dedicatoria para que quede la dedicatoria en el libro y el libro en la biblioteca. Entonces ese ha sido el motivo. ¿Y por qué lo he leído? Bueno, porque el libro lo he estado ojeando y me ha resultado muy interesante. Entonces, lo que hace este libro es un viaje ilustrado por la historia y las leyendas de toda España, sobre todo por las que tienen que ver con las brujas. Si existieron las brujas en España, dónde se reunían, si hacían reuniones, cómo preparaban los filtros de amor, qué diferencias hay entre una bruja y una hechicera, en fin, qué es lo que ocurre en aquel famoso proceso de brujería que son las brujas de Zugarramurdi. Bueno, es un libro a caballo entre un libro de viajes y un libro antropológico, ¿no? Entonces nos propone un recorrido por la península y por las islas para descubrir cómo fueron estas enigmáticas mujeres y cuáles eran sus prácticas, y también al contexto histórico que dio forma y dio realidad a este mito, ¿no? Y además sin olvidar que muchos procesos, mucha de la documentación que la ha manejado son los procesos inquisitoriales de diferentes tribunales de la Inquisición. Entonces, ese es el motivo por el que he traído el libro. Y bueno, puede valer también o situarse en el contexto de que de aquí a nada entramos en este periodo de aculturación, digamos, que se llama Halloween, que en España también tiene su propia tradición, que son las ánimas y las fechas de difuntos. Y en torno a esa tradición decir también que hay literatura en castellano, en español, y que uno de los grandes autores, conocidísimos autores, como hemos dicho ayer en la radio también, Gustavo Adolfo Bécquer, se basa en algunas de estas leyendas para narrarlas, que recoge de la tradición oral o popular, y las narra, él las deja escritas en su libro Leyendas, ¿no? Entonces, valga esta introducción o este contexto para invitar también a la gente que nos está oyendo para que se pase esta tarde, si puede, a las 6:30 de la tarde, a escuchar una charla de este hombre, de Javier Prado Coronel, en este caso sobre el Bécquer más sobrenatural, sobre ese acercamiento va a hacer a Bécquer desde un punto de vista mitológico, repasando también el folclore y las tradiciones que alimentan estas leyendas que él escribe. A las 6:30 de la tarde del jueves, y luego el viernes una hora más extraña para una actividad de este tipo, que es a las 11:30 de la mañana. Son libres, de asistencia libre, las dos charlas, pero las 11:30 de la mañana está motivado porque, bueno, está dentro del horario lectivo y pretendemos, en efecto, que los chavales puedan acudir y aprovecharse también de estas leyendas de nuevo cuño que nos va a contar este autor Javier Prado Coronel. Y bueno, pues esa es la cuestión de traer este libro, es la recomendación entonces de esta semana. Y nada, aquí le voy a dejar retirado de momento porque es muy atractivo y ya han querido llevárselo, pero quiero conservarlo hasta mañana, por lo menos por la tarde, para que me le firme el autor, y luego ya sí le pongo a disposición de quien quiera venir a buscarlo. Sí. Comenzamos hablando hoy esta sección de setas. Claro, hablar de hongos, de setas, es hablar también de Soria. Sí. Y yo creo que si visitamos Soria y vamos con el libro de las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer debajo del brazo, es una ocasión ya para rematarlo. Sí, vamos, bueno, claro, porque además las setas también tienen muchas tradiciones, hay muchas leyendas en torno a las setas, algunas relacionadas curiosamente con la brujería. Date cuenta que las setas contienen en muchos casos elementos alucinógenos y que se han utilizado también en farmacopea y se han utilizado
por hechiceros o brujos o curanderos de esta comarca, como otras hierbas, ¿no?, para curar, remediar males y demás. Entonces, las setas tienen también su mundo mágico. De hecho, la imagen más conocida o más corriente de las setas, o por lo menos en el subconsciente infantil, es una seta y debajo un gnomo, ¿no? Quiere decir que el mundo mágico está vinculado también a las setas. Es que me acordaba ahora, así que bueno, de momento el libro que nos recomiendas, Breve viaje por la España de las brujas, de Javier Prado, y recordamos que va a estar esta tarde a las 6:30 aquí en la biblioteca, bueno, el Teatro del CDS, con una charla titulada Becker Sobrenatural, y mañana viernes a las 12, creo que es, 11:30, 12. A las 11:30, sí, con una charla. Leyendas de Nuevo Cuño. Leyendas de Nuevo Cuño, sí, sí. José, muchísimas gracias como siempre, que tengas una feliz semana. Igualmente, y nos vemos o escuchamos la siguiente. Gracias. Bueno.